sea, Ujú. sobre el tratamiento empírico en una endocarditis aguda, porque lo leí diferente, de diferentes lugares, algunos recomiendan empezar con ampicilina más un aminoglucósido y otros directamente con vancomicina, rifampicina y gentamicina. No sé cuál se usa en la práctica. Bien. Tu duda puntual es sobre una endocarditis aguda de la comunidad. Sí. Bien. ¿Leíste guías nacionales, guías de afuera? ¿De dónde leíste? En la que recomendaban empezar con primero en válvula nativa con ampicilina, más era de España. Sí. Sí, sí. En España en Bien. general recomiendan la combinación de un beta-lactámico con un aminoglicósido o ampicilina sulbactam. Esa es una recomendación clásica de las guías españolas. En general, acá en la práctica diaria, primero siempre es individualizar cada caso y ver qué factores de riesgo podés tener y si en base a un interrogatorio y un examen físico podés sospechar la prevalencia de un determinado germen. ¿Sí? El tratamiento en general que nosotros usamos es una terapia triple con ampicilina, cefalotina y gentamicina. Vos pensás que combinando todo eso cubrís la mayoría de los cocos gram positivos, estamos hablando de estrepto, estamos hablando de estáfilo, ¿sí? Y estamos hablando de hacer también sinergia para los bacilos gram negativos, que es algo muy raro de ver en una endocarditis aguda de la comunidad. En general, uno cuando piensa en endocarditis aguda de la comunidad, piensa en cocos gram positivos, estáfilo y estrepto. Bien. Dentro de los estreptos, del grupo de los estreptos, tenés, obviamente también hay que pensar en el enterococo, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más en los adultos mayores o en los que residen en geriátricos, pero en general un adulto joven con cefaloampigenta, vos ya cubrís la mayoría de los cocos gram positivos. Hay que tener cuidado con la prevalencia del estáfilo METI-R de la comunidad. Entonces ya ahí, interrogando, uno puede detectar ciertos factores de riesgo que induzcan a pensar que ese paciente puede estar colonizado por un estáfilo meticilino resistente. Te pongo un ejemplo. Si es un paciente que tiene antecedentes de forunculosis a repetición, infecciones de piel y partes blandas, o es un paciente que convive en un núcleo familiar y te dice, mirá, a mi señora le salen forúnculos, a mi hijo le salen forúnculos, o tiene a lo mejor un factor de riesgo ocupacional, te dice es militar y vivo en un regimiento con 200 personas, o practico un deporte de contacto, practico rugby, fútbol, básquet, o por ejemplo si es un preso, un reo, todo lo que sean comunidades cerradas son factores de riesgo para estáfilo meticilino resistente. Ahí, en ese tipo de casos, tenemos la opción de cubrir empíricamente con vancomicina. ¿Sí? Pero siempre recordando eso, interrogar al paciente, una buena anamnesis, un interrogatorio, no solamente de la historia personal, sino del núcleo familiar, laboral y las actividades deportivas, de ocio y recreativas que haga. En base a eso puedes inferir qué tratamiento empírico hacer. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Hola, buen día. ¿Cómo va? Yo quería hacerle una pregunta sobre el tratamiento de la neumonía. O sea, a Bien, mí me queda claro que en alérgicos uno puede usar un macrólido. bien. O algunos sugieren levofloxacina, aunque decían que no por la resistencia. Mi consulta es, ¿no podría usarse una cefalosporina de primera? No. ¿No? Directamente. Nunca, nunca porque la biodisponibilidad de las cefalosporinas en pulmón es muy pobre. Ah, perfecto. Que no Era se- eso. Eso es más que nada pensando en farmacología básica. Claro, Nunca en un paciente ambulatorio ni internados tenemos ni cefalexina ni cefalotina como opción porque la penetrancia de las cefalosporinas del pulmón es pésima. Así que claro. no es una opción. ¿Y de tercera tampoco? De tercera sí. Vos me Ah, preguntaste primera, pero de tercera ya sí. Ahí estamos hablando de un tratamiento endovenoso o intramuscular. No claro, sí, sí. oral. ¿Sí? Si vos pensás, por ejemplo, en un tratamiento de una neumonía aguda de la comunidad, uno piensa en una opción vía oral.
Sí, sí, sí. No hay cefalosporinas de tercera que se puedan dar vía oral, son solo vía inyectable. Bien. No, era esa mi duda. Que no me queda claro cuándo no, por qué no podía usar, pero bueno, no tenía en cuenta lo de la penetrancia. O sea, está bueno pensar a la cefalosporina como una opción, porque, por ejemplo, si tenés una alergia mayor a penicilinas, la posibilidad de una reacción cruzada, es decir, de que un paciente alérgico a una peni sea alérgico a una cefalosporina, es menor al 5%. Entonces, está bueno pensarlas como opción de tratamiento alternativo. No hay que tener miedo de usar una cefalosporina si uno tiene alergia a una penicilina, ¿sí? Porque dice, bueno, no, las cefalosporinas también son betalactámicos. Perfecto, pero hay poca reacción cruzada de uno a otro, ¿sí? Eso lo podés pensar, por ejemplo, como opción para otro tipo de infecciones, ¿sí? Infecciones urinarias, de piel y partes blandas. Pero si llegás a internar a un paciente por una neumonía, la ceftriaxona es una buena opción endovenosa. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Yo le quería hacer otra pregunta con respecto al test de VIH. ¿Cuánto es el periodo de ventana con una ELISA de cuarta? Porque lo leí muy distinto también, algunos decían 3 semanas, otros 6, otros que antes de los 3 meses podía dar un falso negativo. No. Ya te digo, hoy en día, con los ELISA de cuarta que tenemos disponibles, 15 días, máximo 21 días es el periodo de ventana. ¿Sí? Bien, Es eso. bien, Los ELISA, sí, los ELISA más viejos en general se difería hasta más de un mes el periodo de ventana, pero hoy de 2 a 3 semanas se considera el periodo de ventana para una ELISA de cuarta. bien. Gracias. De nada. Nico, te hago una pregunta ya que estamos en HIV. Con respecto al test de resistencia, Sí. ¿en qué momento se hace y si se hace? Bien. O sea, ¿antes del tratamiento o después? Mira, cuando vos lees una guía, todas las guías te recomiendan que la situación ideal siempre, antes de empezar un tratamiento, sería hacer un test de resistencia. Ujú. Si es recomendación con un nivel de evidencia A1. Ahora, esa recomendación A1 está hecha en países donde hay plata para hacer test de Claro. resistencia, ¿entendés? En general son muy caros los test fenotípicos y genotípicos. Acá te digo, inclusive nosotros en el HOSPI usamos hasta bonos que nos dan a veces algunos laboratorios para mandar a los pacientes a hacer los test de resistencia. Eso también depende mucho en el país en el que estés, porque hay países donde tienen una circulación comunitaria de cepas de VIH con tasas de resistencia muy altas, ¿sí? Cuando vos pensás en resistencias del VIH, tenemos resistencias primarias y secundarias. Las primarias son las de la cepa de la comunidad y es la cepa que va a infectar al paciente, ¿entendés? La secundaria es la que el paciente adquiere durante el tratamiento. ¿Me explico? Sí. Entonces, vos, por ejemplo, tenés países del África subsahariana, como Sudáfrica, donde sabés que el 30-40% de la población está infectada con VIH y la tasa de resistencia comunitaria es altísima, muy, muy alta a la gran mayoría de las drogas. Acá, la tasa de resistencia comunitaria es relativamente baja. Te diría, de todas las familias de antirretrovirales, donde tenemos un poquito más de resistencia es a los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, que habíamos visto que son el efavirenz, la ribavirina, la doravirina, la etravirina, que ahora se están usando cada vez menos. Pero hace unos años teníamos una tasa de resistencia más o menos de entre el 10 al 20%. No es algo que nos preocupe la resistencia, ¿sí? Como para decir, bueno, sí o sí antes de empezar un tratamiento necesito hacer un test de resistencia.
No lo hacemos en la práctica, sería lo ideal hacerlo, pero, o sea, en este caso y en nuestro país no es necesario. Eso por un lado. Segundo, intratratamiento, cuando vos tenés un paciente en el que detectás un fallo virológico, es decir, era un paciente que vos le venías haciendo controles y venía indetectable, 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 ¿sí? Y de golpe te aparece una carga viral detectable. Ponele 200, 300 cargas, de 200 o 300 copias. Bueno, ahí vas a interrogar exhaustivamente si el paciente hizo bien el tratamiento, si no se vacunó recientemente, porque las vacunas pueden producir un pequeño repique viral. Ahora en el consultorio de VIH con todos los vacunados con el COVID, los tengo así cortitos, pidiéndole por favor que no se hagan la carga después de ponerse la vacuna. Porque a veces me genera un pequeño repique y eso es para el quilombo. Entonces, si el paciente te dice, mira, estoy tomando bien el tratamiento, no estoy tomando ninguna otra droga que me genere interacciones, no me vacuné recientemente, o sea, paciente súper prolijo que hace todo al pie de la letra, tenés la opción de esperar un poco y pedirle una segunda carga viral, ¿sí? Algunos esperan un mes, otros esperan 3 meses, otros esperan 6 meses, ¿sí? Yo en general, en promedio, espero unos 3 meses y si al tercer mes veo que la carga viral sigue siendo detectable, ahí sospecho que se trate de un fallo virológico, de que el virus puede estar generando una resistencia intratratamiento. Y ahí pido el test de resistencia. Pero ten en cuenta que para hacer un test de resistencia, para que sea fidedigno el resultado, necesitas por lo menos más de 1000 copias. ¿Sí? Con menos de 1000 copias se puede hacer, pero el resultado puede ser bastante inequívoco o inexacto. Entonces, por eso se espera un poquito. Si vos ves que en la segunda determinación de control el paciente vuelve a negativizar, eso se llama blip viral. Claro, eso te iba a preguntar, sí. Que podía ser esa una opción, digamos. Que no sea por resistencia, que no tiene que ver con la resistencia. No, nada. Tiene que ver con la cinética viral y no tiene ninguna implicancia. No hay que pensarlo como un fracaso terapéutico. A veces el virus hace esos escape, pero vuelve enseguida a la indetectabilidad. ¿Sí? Bien. Eso es lo que se hace en la práctica con el test de resistencia. Y en el caso de que te dé positivo, tenés que hacer un cambio de tratamiento. Sí, vos haces el test genotípico y fenotípico. Claro. En el test genotípico a vos te van a decir, este virus tiene tantas mutaciones, cada mutación tiene números, letras, o sea, es muy denso leer un test de resistencia. Pero te dicen, esas mutaciones están en ese virus. Ahora, después se lo va a confrontar con el test fenotípico, que es lo mismo que hacer un antibiograma para una bacteria. Vos, por ejemplo, para una Escherichia coli vas a probar la sensibilidad a Bactrima, cefalosporina, quinolona, y ves a cuál es sensible y a cuál es resistente. Entonces, el test fenotípico va a confrontar ese virus con esas mutaciones a los antirretrovirales. Y vas a ver qué antirretroviral te sirve y cuál no te sirve. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, tengas una resistencia en el genoma del virus y no se exprese. ¿Me explico? O, por ejemplo, para la lamivudina, que es un antirretroviral que se usa un montón. El test genotípico te dice, bueno, este virus tiene una resistencia al genoma a la lamivudina. Y vos ves que en la práctica, en el test fenotípico, la lamivudina aparece como sensible. Lo podés seguir usando tranquilamente. ¿Entendés? Ese virus tiene la resistencia, pero no la está expresando. Claro. ¿Me explico? Sí. Eso por un lado. Y por ejemplo, a veces en los test de resistencia te pueden informar resistencia intermedia, que también ahí el antirretroviral se puede seguir usando tranquilamente. O sea, vos lo vas a ver, obviamente la mayoría de ustedes nunca han visto un test de resistencia, pero te lo informan con colores como de un semáforo. Verde, amarillo y rojo. Rojo es cuando ese antirretroviral es totalmente resistente y no sirve y no se puede usar. Ya ahí sí no es una opción. Y lo que está bueno es que, por ejemplo, vos tenés drogas como los inhibidores de proteasa o los inhibidores de integrasa que tienen barrera genética altísima. Y es muy raro que un virus se vuelva, que un antirretroviral, que una cepa de VIH se vuelva resistente a esos grupos de drogas. Te da mucho margen, o sea, tendría que ser una persona que sea un desastre tomando los antirretrovirales, que te diga, bueno, los toma 15 días y 15 días se olvida, y así durante meses o años, ¿sí? O sea, la adherencia tiene que ser muy pobre,
el error tiene que ser muy grande del paciente para que un virus se vuelva resistente a esas drogas, ¿sí? Entonces hay margen para actuar. En general llegamos a los test de resistencia en pacientes que son un desastre con la adherencia, que a lo mejor un día no vienen más a la consulta y a los 2 años caen de vuelta y te dicen que en 2 años no tomaron absolutamente nada, o tomaron un mes y un mes dejaron. ¿Sí? Son situaciones muy extremas. Pasa lo mismo que con la tuberculosis, ¿sí? Para que una tuberculosis, para que un Mycobacterium tuberculosis se haga resistente a los tuberculostáticos, la adherencia tiene que ser desastrosa. Entonces tenemos tiempo para actuar. Bien, bárbaro. Y otra cosa con respecto a HIV, vos en el curso das algo de indicaciones de preprofilaxis, ¿puede ser? Sí, profilaxis preexposición. Ah, preexposición. Y eso no, o sea, no entiendo bien. Debe ser algo que se maneja de una manera muy cautelosa, me imagino. Mira, la PrEP que se hace con trubada, ¿sí? Con tenofovir, tricitabina, es una práctica que en los países del primer mundo, Estados Unidos y algunos países de Europa, está muy ya instalada, sobre todo en lo que es la población LGTB, la población trans y todo lo que sean personas que se dedican al trabajo sexual. O pacientes que eligen voluntariamente tener relaciones sexuales sin preservativo. ¿Entendés? Claro. Decir, mirá, a mí no me gusta usar forro y listo, esto es una ruleta rusa. Y es así, o que participan en fiestas sexuales, en orgías, con drogas, bueno, todo ese tema. Esas personas en general hacen una PrEP, o sea, toman trubada que puede ser continuo o a demanda. La profilaxis continua es tomar una pastilla de trubada todos los días. La profilaxis a demanda en general se hace 24 horas previas y 48 horas después de la conducta sexual que vayas a tener. O de la fiesta sexual que vayas a tener, ¿entendés? Las dos tienen una eficacia similar, de entre el 99 al 95%. En Argentina, allá la PrEP es más fácil, más accesible de conseguir. Acá en Argentina hay obras sociales que autorizan la PrEP y hay obras sociales que no, ¿entendés? Porque para un auditor de una obra social es mucho más fácil decir, flaco, flaca, usá preservativo, ¿entendés? No te voy a autorizar un trubada que sale 50.000 pesos. Para la obra social la PrEP es un gasto. Y aparte de la mano de eso, bien obviamente, está todo bien, no te vas a infectar de VIH, pero hay un montón de otras ETS dando vuelta. Por eso te digo que de qué manera se puede llegar a indicar, tiene que ser un paciente ahí con características muy individual. Exactamente, o sea, en general la PrEP se indica para personas que tienen una exposición sexual muy alta, muy intensa y muy riesgosa. Y la población ideal sería, digamos, la que se dedica al trabajo o al comercio sexual, ¿sí? Todo lo que sean prostitutas o, por ejemplo, taxi boy, escorts o las personas trans en situación de vulnerabilidad. ¿Entendés? Para mi criterio, esa sería la población ideal en la cual hacer o indicar una PrEP, ¿entendés? Y donde sabemos que es una población que la tasa de prevalencia de VIH es altísima, más del 30-40% están infectados. Pero bueno, esa es la realidad hoy en día de la PrEP, del uso puntual de la PrEP. Acá se hace, algunas obras sociales la autorizan, otras al 50% y el paciente paga el resto. Son pacientes que a lo mejor tienen un nivel adquisitivo que les permite costear eso y que, bueno, van por la vida teniendo sexo sin preservativo. Y por eso ahora estamos viendo lo que pasa en los países, en algunos países europeos, donde hay epidemias de sífilis, de clamidia, de gonorrea, por esto. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Ni nada. Yo quería consultar sobre el síndrome de reconstitución inmune, en el caso de hacer un diagnóstico a través de una infección oportunista. Quería consultar si es en particular que tengo que tenerlo en cuenta frente a criptococo, tuberculosis o citomegalo, o si hay algunas otras más, o si siempre lo tengo en cuenta. Nada, ¿cómo pensarlo? Mira, muy bien que hayas nombrado esas tres, porque son las únicas que uno tiene que tener en la cabeza a la hora de pensar el síndrome de reconstitución inmune como un diagnóstico diferencial.
vamos caso por caso. En el caso puntual de la tuberculosis y el cripto, obviamente vos lo podés evitar difiriendo el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿sí? Siempre va a depender de cuán pobre sea el estatus inmunológico de ese paciente. Mientras más abajo arranquemos con los CD4 y mientras más alta sea la carga viral, ¿sí? Más riesgo tenés de generar un síndrome de reconstitución inmune. Sobre todo porque hoy en día las drogas antirretrovirales que tenemos son muy potentes. Entonces, es más frecuente ver un síndrome de reconstitución inmune bastante precoz o temprano al inicio de los tratamientos antirretrovirales, sobre todo cuando usamos inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa que me bajan la carga viral muy rápido y me generan una recuperación de CD4 muy alta. Con los tratamientos más viejos, el síndrome de reconstitución inmunológica tardaba varios meses en aparecer, ¿sí? Hasta 6 meses, por ejemplo. Pero como te dije, en el caso de tuberculosis o cripto, es raro de ver porque si uno es prolijo y lo piensa, eso ya está en las guías, vos diferís el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿sí? Es un poquito más problemático en el caso del citomegalovirus, ¿sí? No es fácil hacer un diagnóstico diferencial cuando vos estás, por ejemplo, tratando una retinitis y le pones el tratamiento antirretroviral y el paciente te empeora clínicamente. ¿Mm? En general, el diagnóstico suele ser de descarte, ¿sí? Si vos, por ejemplo, le vas a hacer una PCR en el humor acuoso a un paciente con una retinitis por citomegalovirus y la PCR te da negativa, que vos vas a ver que con eso determinás si hay virus o no hay virus, ¿sí? Si el citomegalo está o no está reactivado. En general, si la PCR te da negativa, vos podés probar un tratamiento con corticoides, ¿sí? Para atenuar la respuesta inflamatoria y paliar el daño que puede llegar a ocasionar en la retina, ¿sí? Sumado al tratamiento que vos le vas a hacer con ganciclovir o valganciclovir, de acuerdo a la localización de la lesión en la retina. No sé si... Sí, buenísimo. Sí, genial, gracias. De nada. Igual, le vuelvo a contestar a Laura, que me quedó en el tintero. Una cosita como para pensar siempre la posibilidad de que pueda llegar a estar. Es bajo, pero en el caso de la TBC, ¿sí? Acordate que se reactiva como pleuritis o adenitis, ¿sí? Eso se suele ver mucho más en las formas diseminadas de tuberculosis, ¿sí? Y en pacientes inmunocompetentes. En el caso de la meningitis por cripto, también se ve en casos muy severos, con una carga fúngica muy alta, ¿sí? Que son pacientes que arrancan con un deterioro clínico muy marcado. No lo vas a ver en casos leves o de moderada gravedad. Siempre el síndrome de reconstitución inmunológica aparece en meningitis criptocóxicas muy graves, pacientes que tienen un deterioro neurológico importante o que a lo mejor terminan en terapia intensiva, o pacientes con tuberculosis diseminada. Dale, buenísimo, gracias, Nicolás. Buenas. Entonces, No, habla tranquila. no, entonces en estas 3 situaciones se retrasa el tratamiento antirretroviral. Sí, la idea es diferirlo. Si el paciente no, o sea, en el caso de la tuberculosis y de la meningitis por cripto, siempre se indica diferirlo entre 2 a 4 semanas. En la tuberculosis siempre va a depender del nivel CD4 que tenga el paciente. Pero en la meningitis por cripto, sí, lo ideal es siempre ver si, de acuerdo a la gravedad, por ejemplo, si vos tenés en la meningitis por cripto, vos acordate que a los 15 días le vas a hacer una punción lumbar al paciente y le haces un test de tinta china y un cultivo. Si ya negativizó el cultivo a los 15 días, pasás a la fase siguiente de tratamiento y ahí podés empezar tranquila el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Si vos ves que al día 15 le haces una punción lumbar de control y el paciente todavía tiene un cultivo positivo, hasta que no negativice el cultivo, yo no te recomiendo iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Necesitas sí o sí pasar de la primera a la segunda fase para decir, bueno, le pongo tranquilo los antirretrovirales y me aseguro de que este paciente no va a hacer una reconstitución inmunológica. Claro. Bueno. Gracias. Buenas. Hago una pregunta yo. Con respecto al tratamiento, ¿hay algo de todas las combinaciones de tratamiento antirretroviral que sea opción 1
¿O eso depende totalmente de lo que va a presentar el paciente? Mira, yo te lo tengo que contestar como argentino esto. Acá, o sea, las guías son guías, digamos, no se aproximan a la realidad. Acá usamos lo que tenemos. Hoy en día, los tratamientos de primera línea y que ya tenemos disponibles en Argentina implican siempre un inhibidor de integrasa, ¿sí? Los inhibidores de integrasa son una familia de drogas que se empezaron a usar hace 10 años. La primera fue el raltegravir, y ahora tenemos un montón de inhibidores de integrasa que se pueden combinar muy bien. Ese es un pilar. Segundo, la segunda opción es los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, que hoy en día los que más se usan son la amibudina, tenofovir, emtricitabina y abacavir. Vos tenés la opción de usar 2 inhibidores nucleósidos con un inhibidor de integrasa. Siempre el pilar son 2 inhibidores nucleósidos, ¿sí? Combinados como quieras. Con un inhibidor de integrasa. Es la recomendación que más se usa en los países del primer mundo, ¿sí? Porque como te dije, los inhibidores de integrasa son drogas con una barrera genética muy alta, muy potente, con pocas interacciones y muy bien tolerados. Los inhibidores de proteasa y los inhibidores no nucleósidos, ¿sí? De los inhibidores de proteasa, el que quedó usándose es el darunavir potenciado con ritonavir, que es el que usamos en el hospital. Se sigue usando, es una droga muy buena, pero bueno, siempre tenemos el problema de todas las alteraciones metabólicas que generan los inhibidores de proteasa. Más que nada, intolerancia a la glucosa y dislipemias. Y como la población hospitalaria, inclusive en los pacientes del privado, hay mucha prevalencia del síndrome metabólico, yo estoy tratando poco a poco en los pacientes que sigo VIH sacarles el inhibidor de proteasa. Con respecto a los inhibidores no nucleósidos, el efavirenz, por ejemplo, es una droga que ya prácticamente no se está usando más. Ahora se usan otros nuevos como la ripivirina, la etravirina y la doravirina, que están buenos, son bien tolerados, pero si vos me preguntás a mí, lo ideal es siempre combinar 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa con un inhibidor de la integrasa. Y está bueno porque eso lo coformulás y el paciente toma una pastilla por día. Por ejemplo, nosotros en el hospital, en Leva Perón, tenemos una coformulación genérica disponible de lamivudina, tenofovir y dolutegravir. ¿Sí? El dolutegravir, que es el inhibidor de la integrasa. Viene en un frasco que trae 90 comprimidos y al paciente le dura 3 meses. No está bueno porque el paciente tiene que venir a buscar la receta cada 3 meses. Y eso es genial. Y por otro lado, que yo también lo he empezado a implementar, es la biterapia. ¿Sí? La opción de usar un solo inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa con un inhibidor de integrasa. Eso, en los países de Europa y en Estados Unidos, ya se comercializa coformulado en una sola pastilla. ¿Sí? Que es, por ejemplo, el nombre comercial es Dovato, que es la amibudina con dolutegravir. Yo acá en el hospital ya lo empecé a usar con algunos pacientes, pero no lo tengo coformulado, le tengo que dar 2 pastillitas, una de la amibudina y una de dolutegravir. Es una cuestión de disponibilidad, de donde vos estés. Pero te digo, hoy en día, en general, los tratamientos de primera línea siempre involucran un inhibidor de integrasa. Bien, bárbaro. Y tengo también que si el paciente tiene una carga viral muy alta, o en también pacientes embarazadas, se puede sumar un inhibidor de la integrasa. ¿Es correcto eso? Sí, ojo, por ejemplo, que la biterapia, si tiene carga viral muy alta, si tiene más de 100.000 copias, no es conveniente, ¿sí? Es conveniente, por ejemplo, empezar con 3 drogas y cuando el paciente negativice la carga viral, ahí le podés sacar una de las 3 drogas. Bien. ¿Sí? Y sí, se demostró que los inhibidores de integrasa en embarazadas son seguros. Todavía se sigue usando en la práctica el inhibidor de proteasa para la embarazada, pero se demostró que el inhibidor de integrasa es seguro en el embarazo. Y que la terapia triple, en general, en el embarazo todavía es conveniente usarla. Bárbaro, gracias. Y nada. Profe, yo tengo una pregunta, pero saliendo del tema de VIH, Sí. sobre glomerulopatías. La glomerulonefritis por IgA, que se asocia a infecciones, ¿a qué infecciones se asocia? En Porque general, la post-infecciosa, el estreptococo, pero la de IgA, ¿cuál? en general, la post-infecciosa, el estreptococo, pero la de IgA, ¿cuál? En general, la post-infecciosa, el estreptococo, pero la de IgA, ¿cuál? En general, la post-infecciosa, el estreptococo, pero la de IgA, ¿cuál?
¿Vos qué leíste de infecciosas? ¿Qué infecciones leíste? No, ninguna. Encontré que se asocia a infecciones y que aparece 2 días después de la infección por la que yo tenga una glomerulonefritis y que se asocia a los antígenos y no a los anticuerpos. En cambio, por post-estreptococo o post-infecciosa aparece 2 semanas después de la infección y tiene como predilección por el estreptococo, pero la de la IgA no sé a qué infección se puede asociar. En realidad, cualquier infección potencialmente te puede dar una reacción cruzada con IgA. Ah, perfecto. Bacteriana, viral, en general suelen ser más bacterianas y suelen ser más a cocos gram positivos. No el estrepto en general, o sea, no tanto el estrepto, pero cualquier infección potencialmente te puede dar una reacción cruzada. Listo, perfecto, gracias. Hago otra pregunta. Vamos a la parte de Pato. Con respecto a la peritonitis bacteriana espontánea, Ajá. que yo digo que debemos hacer el estudio del líquido acítico y inmediatamente, sin los resultados, iniciar tratamiento. ¿Con qué iniciamos tratamiento? Ceftriaxona. Siempre es ceftriaxona. Ceftriaxona, si es un paciente, si estamos pensando en una peritonitis bacteriana aguda, un paciente que viene ambulatorio. Ok. ¿Sí? Si es ¿Cefotaxima se puede usar también o no? Sí, pero con ceftriaxona cubrís bien, todo. Vale. Cuidado porque a veces podés tener pacientes que no tienen un primer episodio de peritonitis bacteriana o que son pacientes que han tenido una hospitalización reciente. Ahí sí tienes que pensar en la posibilidad de un germen multiresistente y ahí tienes que ampliar el esquema y usar, por ejemplo, pipertazo, piperacilina tazobactam o un carbapenémico. Entonces, diferenciar eso, diferenciar un primer episodio o un paciente, digamos, que viene de la comunidad, con a lo mejor esos pacientes cirróticos Child-C que tienen un montón de ingresos hospitalarios, sobre todo los últimos 3 meses, quizás a lo mejor estuvieron internados por una encefalopatía hepática, por una hemorragia digestiva, o por un episodio previo de PV los últimos 90 días, entonces la tenés que interpretar como nosocomial, lo mismo que con la neumonía. ¿Sí? Y ahí tenés que ampliar el esquema a pipertazo o un carbapenémico. Ok. Y con respecto a la profilaxis de esto, ¿cuándo la hacemos? Tengo que es para bacterias gram negativas, pero aerobias, pero Sí. no sé bien cuándo se indica la profilaxis. La profilaxis para PVE, Sí. bien. Eso en general se hace en pacientes Child-C que han tenido, por ejemplo, algún sangrado varicial, ¿sí? Sangrados variciales altos. En general, todo paciente cirrótico Child-C tiene varices esofágicas. Siempre va a depender del grado de hipertensión portal que tenga, ¿sí? Eso también es como, hay muchas peleas entre los gastroenterólogos sobre a quién se le hace y a quién no se le hace, ¿sí? Pero en general se usa la profilaxis en sangrado varicial o en pacientes que han tenido un episodio reciente de PVE y también tienen varices activas, ¿sí? Pero lo que más se usa en general es cuando hay sangrado varicial reciente, porque Ok. la posibilidad de traslocación es muy alta. Bien. ¿Y con qué la hago? Con cipro en general se hace, Cipro. sí, con ciprofloxacina. Ok, bárbaro. Gracias. Hola, profe, una consulta. Sí. Sobre tuberculosis. O sea, una vez que vos confirmás que un paciente tiene tuberculosis, ¿cómo es el aislamiento de ese paciente? ¿O se lo tienes que aislar o no? Sí. El aislamiento es un aislamiento respiratorio, vos podés usar un barbijo quirúrgico tranquilamente y a ver, siempre es un problema el entorno social del paciente. Porque, por ejemplo, vos tenés pacientes que viven en una casa o en una casilla con 10 personas y las posibilidades de aislamiento son nulas. Si el medio social es muy vulnerable,
y vos no tenés la posibilidad de sacar a ese paciente de ese entorno, lo tenés que internar. O sea, se hace una internación, lo que se llama una internación social, se le empiezan los tuberculostáticos y hasta que el paciente no negativice la baciloscopía, no lo podés insertar en su entorno familiar. Es como individualizar cada caso, ¿sí? O sea, si el paciente te dice, bueno, mira, si yo vivo en una casa y puedo disponer de una habitación propia, voy a usar barbijo, voy a hacer el tratamiento. Si la situación así es ideal, si lo mandás a la casa con barbijo, no hay ningún problema, ¿sí? Vos pensás que no es lo mismo que un COVID, no es lo mismo que un sarampión, o sea, no estamos hablando de un virus que aerosolice y sea sumamente virulento y muy contagioso. Las micobacterias son mucho menos contagiosas y tampoco necesitas el aislamiento de contacto. Pero bueno, es siempre ver el entorno social del paciente, ¿sí? Claro, esa era mi duda, si lo internabas o no. Por eso te digo, si es un entorno social favorable, donde el paciente puede estar en una habitación sola, ventilada, y puede usar barbijo y es adherente al tratamiento, lo tratás en forma ambulatoria. Eso se hace mucho trabajo de campo desde el centro de salud, ¿sí? Los trabajadores sociales, en general, antes de empezar un tratamiento tuberculostático, van y ven toda la vivienda, ven cómo es el entorno familiar, los ambientes, la posibilidad de ventilación, y qué predisposición tiene el paciente para empezar ese tratamiento. Ahora, nos ha tocado... por ejemplo, el año pasado tuvimos en el Eva Perón un chico que era poliadicto, que consumía, que vivía puesto y que vivía o sea, era una casa que tenía 2 habitaciones, en una dormían los padres y en otra dormían 4 hermanos en 2 cuchetas y no tenía otra habitación. Y vivía consumiendo ese pibe y a veces no iba a buscar los tuberculostáticos, entonces ahí se hizo una intervención judicial. Se judicializó, la familia interpuso una demanda y al paciente se le hizo una internación, en este caso forzosa, en el hospital hasta que negativizó la baciloscopía. Bueno, listo, gracias. ¿Vos sos la hermana de Augusto? Sí. Está bien. Yo tengo una duda. ¿En qué infecciones considerás que son urgencias infectológicas? Por ejemplo, meningitis, una artritis séptica, un neutropénico febril, infección de pilipertes blanda severa, neumonía, pero no sé si tengo todas, si hay más, o si son esas o son otras. A ver, déjame porque no tengo una lista. Meningitis, artritis séptica, peritonitis. Bien. No la PB, la peritonitis, la peritonitis Sí. perforativa, por ejemplo, una peritonitis apendicular, por ejemplo. Claro. O una peritonitis por perforación de otra víscera hueca, endocarditis que te dije, toda bacteriemia, o sea, toda bacteriemia, todo proceso bacteriémico es una urgencia infectológica. Artritis séptica ya te dije. ¿Qué más? No sé cuál me nombraste vos. ¿Neumonía la considerás urgencia infectológica? En realidad la neumonía bacteriana aguda de la comunidad no es una urgencia infectológica, ¿sí? Bien. La neumonía puede ser considerada la neumonía grave con criterio de ingreso a terapia intensiva, como por ejemplo una neumonía bilateral con insuficiencia respiratoria, con hipoxemia severa, que requiere intubación, o la neumonía en el contexto de que vos sospeches una enfermedad neumocóxica invasiva. ¿Entendés? Claro. Sospeches que ya el paciente está haciendo una bacteriemia por el neumococo. Ahí perfecto. Sí. La neutropenia febril, sí, también es una urgencia infectológica, siempre. Pero de todas esas, la más grave siempre, ¿cuál es? La meningitis. Sí. Es la que más rápido te va a matar al paciente. Claro, bárbaro. ¿Y las infecciones de pilipartes blandas severas, o sea que ya tengan un compromiso bastante importante, también se considera o no? Estamos hablando de infecciones necrotizantes de pilipartes blandas. Claro, bien. Sí, todo lo que sea infección necrotizante, por ejemplo, con posibilidad de Clostridium, las infecciones clostridiales, o las infecciones de la región perineal, la gangrena de Fournier, por ejemplo, donde la posibilidad de infección por anaerobios es muy alta, ¿sí? Ahí también son urgencias infectológicas. Sí, las infecciones necrotizantes, sí. Buenísimo, muchas gracias. De nada. ¿Hay una forma, profe, de sospechar Clostridium en una infección o es por la clínica nomás?
O por el cultivo, perdón. Es muy difícil aislar un anaerobio en un cultivo. Por ejemplo, cuando vos tenés dos tipos de frascos automatizados de Bactet, medios de cultivo para anaerobios y para aerobios y anaerobios. El cultivo para anaerobios no se hace de rutina. Vos en general, cuando vos sospechas una infección necrotizante, siempre tenés que pedir los dos Bactec, para anaerobios y para aerobios, para tener un rescate y para ver si este paciente está haciendo una bacteremia por anaerobios. En general, la mayoría de las infecciones necrotizantes suelen ser polimicrobianas, sobre todo las que tienen punto de partida abdominal, ginecológico, perineal o en un postoperatorio de una cirugía abdominal o ginecológica. Las infecciones clostridiales puras son raras de ver, pero en general tienen una muy rápida progresión, mucha presencia de gas, porque el Clostridium es un hiperproductor de gas, ¿sí? Sí. Yo en el curso había dicho que, digamos, en una... Es una RX, se puede hacer para ver Claro, pero un tercio de los pacientes solamente van a tener presencia de gas en una RX, ¿sí? Si vos ves muchísimas burbujas de gas, tanto en una placa como en una tomografía, podés sospechar la posibilidad de que haya un Clostridium metido ahí en el medio. Y obviamente, si vos tenés, por ejemplo, infecciones necrotizantes de miembros, de brazo, de piernas, a veces son a punto de partida de un traumatismo donde se hizo un hematoma y el hematoma se infectó, la posibilidad de que se meta un Clostridium ahí es baja, ¿sí? Vos pensás que nosotros también tenemos Clostridium como flora normal en el intestino. Entonces, en general, es mucho más frecuente verlas en postoperatorios de cirugías abdominales o ginecológicas. Ahí es donde yo más me preocuparía por el Clostridium. Listo, gracias. Ya. Vuelvo a molestar. Yendo a la práctica de infección urinaria, el tema de infección urinaria, varían mucho el tema del tratamiento inicial, o sea, tratamiento, qué es lo que uso en primer lugar, entre lo que se usa en Baigorria y lo que se usa en Centenario y lo que se usa en cualquier sanatorio de acá de Rosario, o sea, varía mucho lo que usan para infección urinaria. ¿Cuál puedo recomendar o decir que es la que yo usaría y que está correcta con toda esa variación que hacen? Mirá, a ver, no te lo puedo contestar porque yo no tengo estudios de prevalencia de lo que pasa en el Centenario, de lo que pasa en el ECA, en el provincial o en los sanatorios. A ver, estamos hablando de diferencias geográficas mínimas. O sea, yo creo que todo lo que es Rosario, Baigorria y alrededor se puede interpretar desde el punto de vista epidemiológico como lo mismo. Entonces podemos homologar, por ejemplo, la epidemiología de Baigorria a Rosario, a San Lorenzo, distinto de lo que pasa en Buenos Aires, en Ushuaia o en La Quiaca. Sí. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, como te dije, en Baigorria usamos mucho nitro para el tratamiento empírico. Estamos hablando de un primer episodio. Sí, primer episodio, hito no complicada. No complicada, una cistitis en una mujer en edad adulta, joven, de entre 15 y 40 años, ponele. ¿Sí? Nosotros en Baigorria usamos nitro. Siempre. La nitrofurantoína es una droga muy bien tolerada, muy barata, aparte, que está muy disponible y con una tasa de eficacia muy alta. Yo lo que uso poco es el Bactrim, que antes usaba mucho el Bactrim para tratar infecciones urinarias. ¿Sí? El Bactrim en general lo uso poco. Como me fijo también mucho, por ejemplo, en si la mujer tiene una edad un poquito más yo te estoy hablando de una mujer de 50, 60 años, raro que un primer episodio de cistitis debute en una mujer a los 50, 60 años. ¿Sí? Raro, pero pasa. Ahí en general prefiero una cipro de primera línea antes que una nitro. Pero yo te recomendaría siempre la nitrofurantoína como primera elección, acá, en esta zona. Sí, yo sé que vos recomendás esa, por eso que dijiste del tema de que vos estás muy relacionado con la microbiología y el estudio de la alta eficacia de la farmacología y demás, pero no sé qué tantos medios hacen eso, porque viste que la mayoría te manda cipro de entrada. Sí, o sea, es un abuso. A ver, no pasa nada, pero es hacer uso racional de los antibióticos. Como te dije, hacer un estudio epidemiológico hoy en día
con la tecnología que tenemos y la posibilidad de construir una base de datos, es muy fácil, ¿entendés? Muy fácil. Y te digo que la mayoría seguramente de los servicios de microbiología de los hospitales y de los privados tienen esa base de datos. El tema es que no hay nadie que se acerque y le diga, che, a ver, tirame todas las sensibilidades de Escherichia coli en el último año. ¿Entendés? No se hace por vago, no sé, por vagancia. Pero sería lo ideal. A lo mejor en Centenario, yo no sé, no tengo mucho contacto con la gente del Centenario, pero a lo mejor en Centenario lo están haciendo. Lo ideal sería usar, digamos, una guía, bajar o hacer una guía de manejo institucional para cada hospital. ¿Entendés? Pero Claro. vos también ten en cuenta que acá los hospitales de Rosario manejan una población muy amplia de muchos sectores de la ciudad, de zona sur, de noroeste. Lo ideal sería eso, hacer ese estudio de prevalencia y adaptar el tratamiento a cada institución. Bien, y si ya pasamos a una ITU recurrente, Ahí sí, si estamos hablando, por ejemplo, de más de 3 episodios, ahí sí podemos pensar en la posibilidad de que haya una resistencia adquirida. Primero, a ver, cuando vos tenés una ITU recurrente, primero vas siempre a corregir los factores de riesgo. sí. ¿Sí? Lo último que vas a pensar es en un germen multiresistente o en una recaída. ¿Sí? Siempre vos abordás los factores de riesgo, el preservativo, las relaciones, bueno, ya todo lo que un poco habíamos hablado, y después de eso, como última instancia, pensás en la posibilidad de que haya una bacteria multiresistente. Siempre también va a depender de cuán separado sea un episodio de otro. Claro. ¿Sí? Pero se puede seguir usando nitro, tranquilamente. Bárbaro. Gracias. De nada. Y hago otra consulta con respecto a la ITU que hablábamos al principio, ¿no? La no complicada. Sí, Primer episodio. ¿La nitrofurantoína también sería un esquema de 3 días? 5 días. 5. Ah, eso. Esa era la duda. No, Gracias. con nitro son 5. Sí, porque también hay mucha discrepancia con respecto a los días. En todos lados. ¿Por qué? ¿Qué les dicen? Sí, algunos dicen 3, otros 5, y también depende, supongo, el fármaco. Claro, sí, depende de la droga. Con TMS y con Claro. cipro vas a usar siempre 3 días. Con nitro son 5 y con betalactámicos de 5 a 7. Bien. Eso en una no complicada. Eso en una no Estamos hablando en complicada. general. Está bien. No, eso en una no complicada. Bien. ¿Podés, por favor, repetir cómo dijiste recién que no escuché? ¿La TMS y la cipro se dan 3 días? TMS y cipro 3 días, la nitro 5, y cuando usás un betalactámico, como por ejemplo amoxicilina o cefalexina, en caso de que el germen sea sensible, no nunca como un empírico. Yo no recomiendo los betalactámicos como empíricos, ¿sí? Pero ahí el betalactámico se usa en general entre 5 a 7 días. Listo, gracias. Ahí me entró una pregunta. ¿Por qué motivo se considera como última opción pensar en un germen multiresistente? Bien, porque en general la recurrencia se asocia a la presencia de determinados factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia de las relaciones sexuales, al uso de preservativo, a una higiene deficiente o algún factor de riesgo que en el que haya una enfermedad de base del o la paciente, como por ejemplo una anomalía en la vía urinaria o en el caso de una mujer en edad adulta que haya un prolapso, por ejemplo, vesical o uterino que genere un residuo postmiccional un poco aumentado. O sea, siempre uno tiene que pensar y corregir todos los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el tratamiento de las infecciones urinarias es cortito, es de 3 a 5 días, y es muy raro que un germen, una bacteria expuesta a un tratamiento antibiótico de 3 a 5 días se haga resistente. ¿Sí? Puede pasar que esa persona no corrija los factores de riesgo porque no quiere, y cada un mes haga una infección urinaria, y cada un mes empecemos a darle nitro, y sí, si tenemos muchísimas recurrencias y la persona no corrige los factores de riesgo, tarde o temprano esa bacteria a mediano o a corto plazo se va a hacer multiresistente.
Esto pensando siempre en infecciones urinarias bajas, ¿sí? Hay pacientes que por su entorno o por sus patologías de base están más predispuestos a estar colonizados por enterobacterias multiresistentes. Porque acuérdense que las enterobacterias provienen del intestino, de la flora fecal del paciente. Entonces, hay determinados pacientes, como por ejemplo los que han tenido una hospitalización prolongada, una estadía prolongada en terapia intensiva, o que viven en geriátricos, o que tienen sondas vesicales. Ahí sí aumenta mucho la posibilidad de multiresistencia. Pero en un adulto, una mujer o un hombre, adulto joven, sin factores de riesgo, ¿sí? Vos primero vas a corregir todo lo otro y después pensás en la posibilidad de resistencia a un determinado antibiótico. ¿Me explico? Pediátrico no tengo idea. Esto es de adulto. Yo no soy pediatra y no soy infectólogo pediátrico. Perdón. Nico, ¿qué Sí. tal? Buen día. Tengo ¿Cómo te dos va? preguntas. En la ITU recurrente es indicación de urocultivo y se la trata como una ITU no complicada, ¿no? Exactamente. Y bien, genial. Y mi otra duda es, la profilaxis, que es el autotratamiento, ¿a qué Sí. paciente se le indicarías, por ejemplo? En realidad hay dos tipos de profilaxis, digamos. El autotratamiento, que en general es la profilaxis poscoito, que en la que vos le decís, bueno, te tomás un Bactrim, una nitro o un TMS después de tener relaciones sexuales. O tratamiento, el tratamiento, por ejemplo, que puede ser semanal o trisemanal en pacientes con recurrencias, en la que vos ya has corregido todos los factores de riesgo y sigue habiendo recurrencias. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ¿te limpias bien? Sí. Qué sé yo, va una paciente... La misión poscoito. Exactamente, hace micción poscoito, se hidrata bien, uso arándanos, una mujer de adulta posmenopáusica ya le diste óvulos de estrógenos, ya hiciste todo lo que había que hacer, ¿sí? Si a pesar, ya a lo mejor le hiciste también una ecografía, una evaluación ginecológica y urológica, le hiciste una ecografía con micción de residuo posmiccional y ves que no tiene residuo posmiccional, no tiene prolapso vesical, no tiene prolapso uterino, no tiene anomalías de la vía urinaria, ¿sí? Cuando ya descartaste todo eso, ahí empezás a pensar en la posibilidad de una profilaxis, que puede ser continua, durante 3 a 6 meses, le podés dar, por ejemplo, un TMS o una Cipro semanal. La nitro, a mí para tratamiento prolongado, profiláctico, no me gusta porque una cosa es la nitro usarla 3 a 5 días y otra cosa es una nitro 6 meses, porque dentro de los efectos adversos de la nitro está la fibrosis pulmonar, ¿sí? Recuérdenlo como efecto adverso. Que hay otra droga que es la fibrosis pulmonar, que es la amiodarona. Recuerden que son las dos drogas que más fibrosis pulmonar dan. Dicho esto, si vos detectás que el desencadenante de las recurrencias claramente es la relación sexual, y la mujer dice, mira, yo no voy a disminuir mi frecuencia en las relaciones sexuales porque me gusta tener sexo con mi pareja, y bueno, ahí sí, podés optar por la profilaxis poscoito autoadministrada. Bien, genial. Pero si no, cada vez que se presente, se la trata como una ITU no complicada, digamos. Sí, siempre el mismo tiempo de tratamiento. Genial, perfecto. Porque Gracias. a veces te han dicho que a veces las recurrencias se tratan, o sea, ojo, siempre dependiendo de la edad de la paciente, ¿sí? Por ahí a las mujeres en edad adulta se las trata un poquito más de tiempo, ¿sí? Bien. A mujeres en edad adulta, posmenopáusicas o adultas mayores, podés tratarlas hasta 7 días, pero una mujer Claro, adulta... pero tendría ese factor de riesgo, digamos, que es posmenopáusica. Claro, exactamente. Perfecto. Gracias. Y entró una pregunta para... pediátrico. Ahí sí usamos Bactrim en dosis bajas. Sí, exactamente. Ahí sí se puede usar. Profe, una pregunta. Sí.
He escuchado que en el examen oral te preguntan cómo se pasa la vancomicina. Quería saber eso. ¿Por qué preguntan eso? Bueno, el abanco se pasa, en general se pasa la vancomicina, se pasa en una infusión de más de 1 hora. De 1 hora a 90 minutos. ¿Sí? Por la posibilidad del famoso síndrome del hombre rojo, en el que el paciente se pone todo colorado, todo eritematoso, y eso es justamente por la rápida infusión de la vancomicina. Eso es si vas a pasar 1 gramo. 1 gramo de banco se pasa en general como mínimo en 1 hora. Eso se lo tenés que aclarar. O sea, hay enfermeros que son lúcidos y ya saben cómo pasar la banco, pero nunca está de más en las indicaciones aclarar, pasar 1 gramo de vancomicina en 60 minutos. A veces lo que se hace es, cuando vos tenés una sepsis estafilocóxica, o a lo mejor un shock séptico en el que vos sospechás un estáfilo y tenés que pasar banco, a veces lo que se hace es una dosis de carga de vancomicina con el doble de dosis, 2 gramos. Ahí lo pasás en 2 horas, ¿sí? Doble dosis, doble tiempo de infusión. Listo, gracias. Profe, yo tengo una duda respecto a colitis pseudomembranosa. ¿Cómo hacer el diagnóstico y cuál sería el tratamiento que se le debe realizar al paciente? A ver, el tratamiento para colitis pseudomembranosa por Clostridium se hace pidiendo toxina Clostridium en materia fecal. ¿Sí? Vos acordate que la toxina que genera el Clostridium es una toxina muy termolábil y muy susceptible de la degradación medioambiental. Entonces, un error muy frecuente que yo he visto es cuando vos tenés el paciente, por ejemplo, internado, es que el médico o la enfermera junta la materia fecal y la materia fecal queda apoyada en el office de enfermería 2 horas, 3 horas, hasta que entra y se procesa en microbiología. No. El paciente caga, junta la materia fecal y se entra al toque al laboratorio para procesarla. ¿Sí? Eso es algo fundamental que te puede decir, esta toxina es positiva o es negativa. ¿Sí? O sea, el diagnóstico obviamente es con la clínica, vos vas a tener un paciente en general que tiene alguna enfermedad severa, suelen ser pacientes hospitalizados, diabéticos con mal control metabólico, ¿sí? O pacientes que han estado sometidos a una antibiótico-terapia muy prolongada, en general con algún antianaerobio, como clinda, como amoxicilina clavulánico, o cualquier otro inhibidor de las beta-lactamasas, o las quinolonas. También, no piensen solamente en la clinda, ¿sí? De hecho, los tratamientos prolongados con quinolonas también pueden barrer con toda la flora y aumentar o generar el sobrecrecimiento del Clostridium que me permite dar una colitis pseudomembranosa. Entonces, el tratamiento, el diagnóstico es con la clínica, el paciente que hace esa diarrea, con la toxina, y a veces, en última instancia, un diagnóstico por imágenes en el que podés ver una sobredistensión del marco colónico. Bien. ¿Qué más me habías preguntado? ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento en general siempre va a depender de la gravedad de la infección, ¿sí? Vos pensás que lo ideal en un paciente con una colitis leve a moderada, siempre el tratamiento es vía oral, nunca endovenoso, ¿sí? Que se puede hacer con metronidazol como primera línea, siempre el metro es de primera línea, y en algunos casos la vancomicina. Pero acuérdate que la vancomicina no viene vía oral, entonces lo que se le dice al paciente es que se tome la ampollita de vancomicina, ¿sí? Bien. De banco son 125 miligramos de vancomicina, o se puede poner una jeringa, es eso. Para los casos más graves, en general se opta por la banco o el metro, o a veces se puede hacer una combinación de los dos. ¿Sí? Pero banco y metro son los antibióticos que más se usan. Recordá siempre, casos leve o moderado, vía oral, siempre. Bien. Buenísimo, profe, gracias. Sí, ¿qué tal, profe? Yo tengo una duda sobre hepatitis viral, diagnóstico.
Por ejemplo, yo tengo un niño con, bueno, me dio las transaminasas elevadas con la clínica. ¿Un niño? Sí, pido una... Pediátricos no, ¿eh? No, No, pediátricos yo quería saber si yo pido la IgM para la hepatitis A y si me da negativo, ¿en qué pienso ahí? ¿En una E? Y vos vas a pedir en general, no vas a pedir solamente hepatitis A, vas a pedir todos los antígenos y todos los anticuerpos. Cuando no, ¿Para si hepatitis bien, B también? a ver, si bien la seroprevalencia de hepatitis A es mucho mayor en la población pediátrica, Sí. que hoy en día ya con la vacunación ya bajó muchísimo, ¿no? Lo que es la realidad de hepatitis A hoy, año 2021, es muy distinto a lo que era hace 20 o 30 años antes de que se empiece a vacunar. Ya es muy raro de ver, muy raro de ver. Sí. De hecho, la gran mayoría de los adultos somos seropositivos y los niños ya no. Pero vos cuando vas a estudiar una hepatitis, siempre vas a pedir un panel completo. Ajá. Vas a pedir todo. De rutina se pide todo. Se pide A, B, C. Eso es lo que quería saber, si de rutina se pide A, B. Yo, por ejemplo, yo lo tenía cuando como que si era negativo eso, después recién pido para la hepatitis C, para A los demás ver, que yo son... no sé si será un algoritmo específico de manejo de la hepatitis en pediatría, lo desconozco. Yo te digo, como médico clínico, infectólogo de adultos, cuando nosotros estudiamos o sospechamos una hepatitis viral en un adulto, pedimos todo el panel viral completo. No tenés que estar pidiendo de sacarle sangre 20 veces al paciente. Claro. No, pedís todo. Y después ahí, si todos esos virus hepatotropos me dieron negativo, recién ahí pienso en citomegalovirus, que te dan menos frecuentemente. Exactamente, podés descartar las causas virales también, sí. Podés descartar causas virales, podés descartar citomegalo, podés descartar Epstein-Barr, el parvo da poco, inclusive también en adultos nunca está de más descartar todo lo que es la hepatitis por clamidia, por micoplasma, y también la sífilis, que también da hepatitis. Sí. Ajá. Perfecto, gracias. Se va haciendo por descarte. Sí, por descarte, sí. Profe, con respecto a diarrea, además de la diarrea del viajero que puede requerir tratamiento, ¿cuándo más puedo iniciar tratamiento en pacientes que presenten diarrea con deshidratación o cómo sería eso? Porque sé que preguntan también eso. O sea, vos tenés la diarrea que suele ser un proceso autolimitado. Sí. ¿Cuándo iniciar tratamiento y con qué? Pero estamos hablando de qué tipo de diarrea. ¿Estamos hablando de un empírico, de una patología específica, de una diarrea, una diarrea disentérica? No, empírico. Pero por eso, primero hay que diferenciar lo que es la diarrea acuosa de la diarrea disentérica. Tratamiento empírico de una diarrea acuosa o disentérica leve no existe, no se trata. Nunca. Las disenterías en los adultos en general no se tratan. Yo veo que en la práctica diaria hay mucho sobretratamiento de las disenterías en los adultos, ¿sí? Que se le da citro, se le da cipro, se le da... Claro. No, en general las disenterías son autolimitadas. Ahora hay patógenos muy específicos en los que sí o sí tenés que tratar, que son, por ejemplo, la salmonelosis, la shigellosis, ¿sí? La yersiniosis, que son diarreas que te van a dar una disentería, pero son diarreas enteroinvasivas, donde vos tenés riesgo de una enfermedad invasiva, donde vos tenés, por ejemplo, la posibilidad de que el paciente haga una endocarditis, que haga un absceso hepático, pero de entrada, digamos, si vos tenés una diarrea aguda, vas a esperar si se autolimita o no. Bien. A ver, muy raro también que una diarrea en un adulto que tolere la vía oral te genere una deshidratación. Podemos pensar a lo mejor en un anciano, ¿sí? Pero ¿qué diarreas te van a dar
una deshidratación, a lo mejor un cólera, que ya prácticamente no se ve, un campylobacter, ¿sí? Que ya tampoco se ven muy poco, ¿sí? Cuando el paciente tiene muchísimas deposiciones diarias y son diarreas acuosas con una pérdida osmótica sumamente importante. Ahí lo vas a internar, pero vos cuando internás al paciente siempre vas a pedir un cultivo, un coprocultivo. Entonces te da tiempo para empezar un empírico. Nunca una diarrea que vos decís, bueno, me llega un paciente deshidratado, por ejemplo, a lo mejor un secular neurológico que no toma líquido o un anciano que estaba en un geriátrico que no toma líquido. En general, la deshidratación no es por el mecanismo patógeno de la bacteria o del virus, es porque el paciente no toma líquido. ¿Sí? Ok. Internás, lo hidratás, pedís, o lo podés probar y tener una hidratación con sales de rehidratación oral en forma ambulatoria, y si eso no funciona o tiene falla renal, vos lo internás. Pero ahí primero pedís un coprocultivo, ¿sí? Y espero al resultado. Un copro en 24 o 48 horas ya tenés el resultado. Claro. ¿Sí? Distinto es, por ejemplo, si hay un factor de riesgo muy claro, ¿sí? O, por ejemplo, que se trate de un brote de toxinfección alimentaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, una familia que se compró un maple huevo y los cocinó mal y a lo mejor vos pensás que hay una salmonelosis familiar ahí, entonces todos se infectaron con una salmonela. O un paciente que viene y te dice, mirá, sí, fui a un restaurante y me sirvieron una mayonesa casera que estaba medio fea y la comí igual. O una torta con una crema pastelera que había estado, no sé, 10 horas afuera a la intemperie. Entonces, vos cuando tenés un factor de riesgo muy claro o muy puntual en el que detectás la posibilidad de una toxinfección alimentaria y de que ahí haya, por ejemplo, una salmonela metida en el medio, ahí sí podés pensar en la posibilidad de un empírico. Pero si no, en general, la gran mayoría de las diarreas no se tratan de entrada. Sí, claro. Sé que lo preguntan también como que te quieren engañar con eso, de que vos salís que la mayoría de las diarreas no se tratan, salvo alguna clase particular de diarrea del viajero que usás sí, pero por 3 días me parece. Sí. Pero O mencionale las diarreas por patógenos enteroinvasivos. Bien. ¿Sí? Donde más allá del compromiso gastrointestinal, tenés un riesgo de enfermedad invasiva y de compromiso de otros órganos. ¿Sí? Y también le podés decir, mirá, siempre hay que hacer un buen interrogatorio, descartar la posibilidad de toxinfección alimentaria, como para detectar que haya algún patógeno claro, como la salmonela, la shigella o la yersinia. Ok. ¿Y salmonela cuál es el tratamiento específico? La salmonela en general se trata, o sea, el tratamiento puntual de la salmonelosis suele ser con quinolonas, ¿sí? Son tratamientos prolongados y yo te digo, yo vi hace 3 años que vi el último caso de salmonelosis en una pareja, ¿sí? Un hombre y una mujer que entraron por deposiciones disentéricas, pero te digo, tenían más de 20 deposiciones disentéricas con un cuadro de deshidratación severa y habían hecho una bacteriemia también por salmonela. Bien. Sí. Y pasando al plano intrahospitalario, si sospechamos un Clostridium, por ejemplo, ahí iniciamos siempre tratamiento, ¿verdad? Ahí lo que vas a hacer, si vos tenés un paciente con una diarrea nosocomial, primero hay antibióticos puntuales que te van a generar una diarrea, pero no necesariamente implican la presencia de un Clostridium. Por ejemplo, un paciente que esté haciendo tratamiento con un inhibidor de beta-lactamasa, como por ejemplo piperacilina tazobactam, o ampicilina sulbactam, o un carbapenémico. ¿Sí? Primero, mirá las características de las deposiciones, siempre. Segundo, el estado general del paciente. Tercero, si tenés la posibilidad de hacer una toxina, la toxina te la hacen en el día, en cualquier laboratorio. ¿Sí? En cualquier hospital de segundo y tercer nivel, todos tienen reactivos para hacer toxina para Clostridium. Entonces, vos entras a la muestra, la procesás y en ese día o al día siguiente está. Siempre mirá el estado clínico del paciente que tenés. Si no es un paciente que esté grave, esperá. Ese es uno de los principales errores a la hora de poner tratamientos antibióticos empíricos. El apurarse, el no pararse delante del paciente y no mirar el estado clínico del paciente. ¿Okay? La mayoría de los pacientes dan tiempo para actuar y para pensar en qué cubrir.
¿sí? Pero sí, la diarrea por Clostridium siempre es uno de los primeros diagnósticos en los que uno tiene que pensar en las diarreas nosocomiales. Bien, y nosocomial, si yo sospecho lo que vos mencionaste, que puede ser producida por otro tratamiento antibiótico, tengo que retirar el tratamiento ese, suspenderlo siempre. Sí, y en la después medida de lo posible rotarlo o suspenderlo, si se puede, si no rotarlo. Sí, Bárbaro. sí, lo ideal es eso. Bárbaro, gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no, podemos cerrar acá, ya sé, creo que 1 hora y cuarto que estamos. Bueno, Nico, muchas gracias por tu tiempo una vez más. De nada, espero que les Fue haya súper servido. útil. Sí, muy útil. Cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, Nos nos vemos Gracias, una profe. próxima. Muchas gracias. Saben, chicos, Gracias, nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Chao.